Primeramente, una pregunta. ¿Qué entienden por la unción del Espíritu Santo? ¿Qué es la unción del Espíritu Santo? ¿Es el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Algo más? ¿Qué más? ¿Qué es la unción del Espíritu Santo? El poder. El poder. Vemos que Jesús estaba ungido con el Espíritu Santo, ¿verdad? Predicaba con unción. Juan el Bautista estaba ungido con el Espíritu Santo. Los apóstoles estaban ungidos y el mensaje iba acompañado de milagros y sanidades y todo eso, ¿verdad? Entonces, la palabra unción podemos bañado, ungido, empapado del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora es marcado, separado, escogido por el Espíritu Santo, autorizado por el Espíritu Santo. La unción es como la autorización que Dios te da para predicar la palabra, ¿sí? Para hacer la obra de Dios. Ahora, muchas personas desean la unción. Yo deseo la unción del Espíritu Santo sobre mi vida, de tal manera que todos los días se la pido al Señor. Todos los días le pido, Señor, úngeme más. Y le pido que me unja para sanar a los enfermos, por ejemplo, para liberar a los endemoniados, a los cautivos, ¿sí? Que me unja para sanar enfermedades incurables, por ejemplo, como el autismo, la diabetes, problemas del corazón, enfermedades que no tienen remedio. Entonces, todos los días yo le pido, y le pido a Dios que los unja a ustedes también. Pido que Dios me unja a mí y que los unja a ustedes para que en esta iglesia se vean esa clase de señales y milagros. Porque es necesario que las señales y milagros confirmen que la palabra es verdadera. O sea, tú predicas, Cristo sana, Cristo rescata, Cristo liberta. Entonces, la señal tiene que venir detrás para confirmar que lo que tú estás anunciando es verdad. ¿Ok? Ahora, muchos deseamos que esa unción esté y repose sobre nosotros. Vimos que cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo, que bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, dice, ¿verdad? Bajó como una paloma sobre él y se asentó sobre su cabeza, o sea, quedó sobre él. Entonces, esa paloma, o sea, el Espíritu vino y no se fue de él, lo vieron bajar como paloma. Ahora imagínate que la unción está sobre tu vida y que desciende sobre ti y que no se va de ti. Nunca más se va de ti. Y que siempre tienes esa unción para hacer la obra de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que sobre Samsón venía la unción del Espíritu Santo. ¿Y cómo se manifestaba la unción del Espíritu Santo sobre la vida de Samsón? Como una fuerza física sobrenatural. ¿Sí? Y venía el Espíritu Santo y, o sea, historias así tan locas, agarraba las puertas de la ciudad y las subía, ¿no? Y venía el Espíritu Santo y con una quijada de burro mató a 1000 filisteos. Ah, caray, como que esa historia no checa mucho con la unción del Espíritu Santo. Pero sí, o sea, el Espíritu Santo venía sobre él con fuerza sobrenatural. Ahora, aquí dice, pero no saben, muchos la desean, pero no saben cómo adquirirla ni para qué sirve. Alguno podría decir, sí, yo quiero la unción del Espíritu Santo y tener fuerza sobrenatural y armar un show, ¿verdad? Armar un show de cómo levantar puertas y ponerlas en las montañas, ¿no? Como Samson, ¿sí? Dice, Dios nos enseña en las Escrituras sobre este tema y lo que Él busca de sus hijos para darles su precioso Espíritu. Dice, la unción requiere humildad. Si yo quiero ser ungido por el Espíritu Santo, Dios va a requerir que yo sea humilde. En 2 Corintios 9, perdón, 2 Reyes 2, del 9 al 14, leemos la historia de Elías y Eliseo. Eliseo siguió y sirvió a Elías hasta el fin. Antes de ser llevado al cielo, Elías le preguntó, miren lo que dice aquí en estos versículos, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Elías sabía que iba a ser arrebatado al cielo, ¿verdad?
Y Eliseo también sabía que iba a ser arrebatado al cielo. El Espíritu Santo ya se lo había dicho, y en todos los pueblitos donde iba llegando, los profetas le decían, los profetas, es la unción, los profetas le decían, ¿sabías que el Señor va a arrebatar a tu Señor? O sea, ¿a Elías? Sí, cállate. Sí, cállate. A todos los pueblitos, todos los profetas salían a darle la misma palabra. Y entonces le dice el tremendo profeta Elías al tremendo profeta Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti? Y Eliseo le respondió: te ruego. Qué padre es tener confianza para pedirle a Dios cosas, ¿verdad? Te ruego una doble porción de tu espíritu. Perdón, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Así. No quiero, no, Elías, no quiero la unción que tú traes. La que traes, la quiero doble. Qué arrogante. ¿No? Podríamos decir, qué arrogante. ¿Tú crees que Dios se incomoda con ese tipo de peticiones? ¿Se incomodará Dios? ¿Qué necesidad hay de tanto? ¿Por qué doble? Pues si con la que trae ya es suficiente. No, la quiero doble. Es como Pedro, ¿no? Si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Qué necesidad? ¿Era algo de vida o muerte? ¿Caminar sobre las aguas para encontrarse con Jesús? No, simplemente peticiones que ejercitan tu fe o que demuestran tu fe. Luego dice, así que Elías dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, diga conmigo, Padre mío, Padre mío. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Le estaba hablando a Dios? ¿Le estaba hablando a Dios? ¿A quién le estaba diciendo Padre mío? ¿A quién le estaba diciendo Padre mío? A su padre espiritual que se llamaba Elías. Pero hay muchos huérfanos en la iglesia. Y hay muchos hijos que no honran a sus padres espirituales en la iglesia. No es que la Biblia nos diga, ahora vamos a decirle al pastor Padre mío, ¿verdad? Pero esa es la figura espiritual que debemos considerar. Dice, Padre mío, ese carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, dice, los rompió en dos partes y alzó luego el manto de Elías, o sea, lo levantó. Dice que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Dice, y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas. Diga conmigo, del mismo modo las aguas. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Eliseo estaba copiándole el estilo a su padre espiritual, el profeta Elías. Por eso dice que se requiere humildad. ¿Verdad? Dice, y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se partieron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Cuando Moisés lo hizo, te pones a pensar en lo que platicas. No era necesario que Pedro caminara sobre el agua, no era vida o muerte. Moisés tenía todo un ejército detrás de él y del pueblo. Y aquí este cuate no tiene a nadie, como quiera parte las aguas. Como quiera parte las aguas. ¿Por qué las partió? Porque Elías las había partido. Cruzaron el Jordán. Es que se abre. Pasan caminando. Recoge el manto. Se va, recoge el manto. Regresa. Pero están todos aquellos profetas que le habían dicho y también lo vieron. Todos los profetas estaban ahí como rancheritos, así con sus sombreritos bien. ¿Sí? Del otro lado
del otro lado, y ven toda la escena, ven el carro, ven que se lo lleva, ve que cae el manto, ve que lo toma, ve que golpea el Jordán y se abre. No, seguro, sí, la unción de Dios vino sobre Eliseo. La unción de Dios vino sobre Eliseo. Y nunca más se apartó de él. Y sí, la Biblia registra que los milagros que hizo Eliseo fueron doblemente más grandes que los de Elías. Y eso que Elías hacía descender fuego del cielo. Y eso que Elías oraba y por 3 años y medio no llovía. Y cuando oraba, llovía. Cuando oraba no llovía y cuando oraba volvía a llover. ¿Sí? Entonces, hay una gran conexión entre estos dos hombres. La unción requiere humildad. Eliseo no tenía temor de imitar a Elías. Fue humilde para aceptar de su maestro y pedir una doble porción de la unción de Elías. Como era el maestro, así el discípulo. Tú debes tener la humildad de imitar a tu líder. Eliseo golpeó las aguas del río Jordán de la misma manera que lo hizo Elías y después resucitó a un muerto, incluso usando el mismo método. ¿Sí? Bueno, tanta unción había sobre Eliseo que dice que cuando murió, lo sepultaron. Pasaron los años y venían a Israel bandas de bandidos, ¿sí? Bandas de bandidos y merodeaban y robaban a los pueblos y todo eso. Entonces iban a sepultar a una persona, ahí iban en el funeral. Y cuando vieron que venían unos bandidos, agarran al cadáver y lo avientan en el sepulcro de Eliseo. Y cuando se rueda el cadáver, toca los huesos del profeta Eliseo y resucita. O sea, aún los huesos ya muertos seguían impregnados de la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo te explicas eso? ¿Cómo te explicas esas historias locas del Antiguo Testamento? Qué hermoso. Qué hermoso es el Señor. Dice, Dios usa más a unas personas porque son lo suficientemente humildes para aprender de otros. A ver, subrayen esa frase porque es interesante esto. Dios usa más a unas personas porque son lo suficientemente humildes para aprender de otros. En esa humildad que tenía Eliseo vino a reposar el poder de Dios para hacer el doble de milagros de Elías. Dice acá, alzando el manto. La Biblia dice que Eliseo alzó el manto de Elías. Dios no va a ungir a nadie que no sea capaz de agacharse y postrarse para recoger el manto que otro dejó tirado. Cuando Elías tiró el manto, Eliseo tuvo la humildad de recogerlo, inclinándose para tomar lo que otro había tirado. No puedes caminar con la unción de Dios con orgullo en tu corazón. Por eso Dios se encargará de levantar gente que te humille para que tu carne sea eliminada y puedas recibir la unción del Espíritu. A ver, no sé si nos guste esto que acabamos de leer, pero vamos a leerlo otra vez. Dice, por eso Dios se encargará de levantar gente que te humille para que tu carne sea eliminada y puedas recibir la unción del Espíritu. La unción reside en los que están muertos al yo. ¿Ok? Dice, cuando Eliseo levantó el manto, se fue inmediatamente al Jordán a hacer un milagro. El Jordán era la frontera entre la tierra de las promesas. El maestro Elías le enseñó para qué era el manto, para hacer milagros, no para jactarse del poder mismo. ¿Okay? Entonces, ¿la unción para qué es? Para hacer milagros, para liberar a la gente, para sanar a los enfermos, para abrir los ojos espirituales de la gente, para predicar la palabra de Dios. La gente puede decir, yo estoy ungida, estoy bien ungido, pero si no sale de su casa a hacer obras de Dios, a predicar la palabra, pues de nada sirve. Si la unción no se vende, la unción no se vende, la unción, dice Dios, la otorga gratuitamente a quien Él quiere y a quien la pida. Por eso yo te digo, pídele a Dios la unción, pídele al Señor la unción. Dile, Dios, úsame, que cuando yo ore por los enfermos sean sanados. Que cuando yo llegue a un lugar, ni siquiera tenga que orar por los endemoniados, que se vayan solos los demonios.
No que se vayan los endemoniados, no. Que se queden la gente endemoniada, pero sanos, ¿verdad? Libres. Que los demonios sí se vayan. Dice, Dios conoce las intenciones del corazón y no dará a quien la busque para engrandecerse o jactarse. La unción tampoco es para hacer una denominación alrededor de ella, ni para crear divisiones en la iglesia entre quienes hablan en lenguas y los que no, los que tienen gozo del Espíritu y los que no. La unción es para predicar el Evangelio. Diga conmigo, la unción es para predicar el Evangelio a un mundo perdido sin Cristo y para que a través de los milagros se testifique que Cristo salva y sana. ¿Sí? Que Cristo sana, salva, rescata, libera, bendice. ¿Sí? Ahora, dice aquí, administrando la unción. Esta historia de Elías y Eliseo es figura de Jesús y la iglesia. Cuando Elías fue traspuesto, dejó tirado el manto para Eliseo, que es figura de los discípulos que quieren la unción. El ungido, ¿cómo se llama? Cristo. O sea, en griego, Christos es ungido. Así de fácil. ¿Sí? Christos es ungido. ¿Y cristianos de dónde viene? De Cristo. Entonces, si tú dices, yo soy cristiano, ¿qué estás diciendo? Soy un ungido. Soy ungido. Estoy también ungido. Igual que mi Cristo el ungido. Yo también estoy ungido con la unción de Cristo. ¿Ok? Dice, cuando Jesús sube al cielo, les dijo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén hasta que bajara el poder de Dios, es decir, el manto, ese manto con el cual Jesús hizo todos los milagros. Jesús quería que fuésemos ungidos con la misma unción del Espíritu Santo con la que fue investido. Pues dijo que haríamos mayores cosas que Él. ¿Te imaginas esto? Dice Jesús, ustedes van a hacer las mismas obras y mayores. ¿Qué fue lo que pidió Eliseo? Doble unción. Doble unción. Y Jesús te dice, yo te prometo una doble unción. De mi unción, una doble unción. La unción sobre ti se multiplicará. Dice Juan 14:12, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ejemplos, a ver, algunos ejemplos en el Nuevo Testamento que hablen de que los apóstoles hacían obras mayores que Jesús. La sombra de Pedro, que caminaba y Pedro decía, no tengo tiempo para estar orando, poniendo las manos, acuéstamelos aquí, ahorita que pase mi sombra van a quedar sanados, ¿ok? Eso no lo hizo Jesús, no lo registra. Otra obra, Pablo, sus paños, su ropa interior, ¿sí? No tengo tiempo de ir a orar, pero mira, toma mi playera, mi camiseta, la ropa interior, llévasela al enfermo, al endemoniado. Estaba el endemoniado ahí, todo tirando espuma por la boca y haciendo un show. Llegaban con la ropa de Pablo y los demonios huían. Y los enfermos se sanaban. Pues si en los huesos del profeta estaba la unción del Espíritu Santo, que no quede también impregnada en tu ropa, que es templo, tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. ¿Tu cuerpo es santo? Cuando yo les digo, sus manos son las manos de Jesús, porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Es una loquera eso? ¿Es una locura pensar así? Que tu cuerpo está ungido con el Espíritu de Dios. Jesús dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué? Porque tus manos están santificadas. Son santas. Muy bien, ¿dónde me quedé? Ya me emocioné. Dice, la fe es imprescindible para fluir en la unción. Esta se hará evidente a medida que tú lo creas. La misma unción que está sobre el pastor está sobre ti. Bueno, ¿te gusta eso? O sea, cuando yo pienso la unción que está, si la unción que está sobre Cristo está sobre mí. Pero también tenemos que tomar un poco de humildad y decir, o sea, la unción de los hombres de Dios, de los que nos ministran, de los que nos enseñan, también está sobre mí. ¿Okay? Dice, pero la expresión de ella sobre tu vida es directamente proporcional a tu fe. No depende de cuán
cuánto conoces o sabes de la palabra, sino de cuánto crees en lo que has aprendido. Esta es la batalla de la fe. La batalla de la fe consiste en mantenerme en la fe, mantenerme en la fe, mantenerme en la fe. No dejar que los problemas, las situaciones, lo negativo me robe la fe, ¿sí? Y mantenerme en la fe, orando en la fe. Pablo decía que nos escudriñemos para ver si estamos en fe. Tú sabes cuando estás en fe y cuando no estás en fe, ¿sí o no? ¿Tú te das cuenta? Cuando estás en fe y cuando no estás en fe. Entonces, si ya sabes cómo es estar en fe, mantente en fe. ¿Sí? Dice, Jesús citó la fe y la demandó de todo aquel que quiera ser su discípulo. Predicó muchas veces diciendo, el que creyere, pues Dios está preparando bendiciones especiales para el que cree. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Otra vez? ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice, cuando Eliseo tomó el manto, no se distrajo en el camino o presumió por tenerlo. Se fue directamente al Jordán para hacer milagros. Ve y usa la unción para lo que Dios la dejó, para bendecir a otros a través de la salvación y los milagros. La unción te servirá para que la gente se convierta cuando prediques. Te servirá para sanar enfermos, vendar corazones quebrantados y para todo lo que Dios desea. Así lo dice Isaías 61 del 1 al 3. Mira qué hermosa promesa. De hecho, este fue el primer mensaje de Jesús. En la sinagoga en Capernaum, Jesús le tocó leer este versículo. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión, o sea, los que están todos deprimidos, dice, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Para esto es la unción del Espíritu Santo, para ministrar a la gente, para sanar a la gente, para libertar a la gente, para darle esperanza a la gente, para quitar el espíritu de luto, de tristeza, de angustia y darle a la gente un sentido de alegría, de gozo, de propósito. Amén. Dice, la unción es para servir, nunca para engrandecerte. El que se engrandece por la unción le pasará como a Simón el mago. ¿Se acuerdan de Simón el mago? Que quería comprar la unción. Le preguntó a Pedro, ¿con cuánto me das tú esa unción para poner las manos y que la gente reciba el Espíritu Santo? Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. Muérete. Dice, veo que estás en angustia, en aflicción, en amargura. Dice, quien quiso comprarla para hacerse grande y famoso en el pueblo, por lo tanto fue revelado su corazón y cayó en amargura. Dios conoce las intenciones del corazón de cada uno y dará a cada quien como Él quiera, como Él crea, perdón. Debes examinar tu corazón para ver por qué quieres la unción. ¿Por qué quiero la unción? ¿Sí? Para terminar, dice, si tienes unción, haz lo que Dios ha mandado. Si lo crees, las señales de las que Jesús habló te seguirán donde quiera que vayas. Amén.